Para que se vaya preparando a continuación, tendríamos a Héctor Mario Eras Martínez. Tu plática será sobre el diseño, síntesis y evaluación de derivados de ftalimida y su efecto en la modulación de la apoptosis en células de cáncer de colon CaCO2. ¿Sí? Entonces, Mario, prepárate, por favor. Mario, ¿estás? Sí, permítame tantito, es que estaba programado para las 11:20, entonces estoy conectándome, estaba ocupado en el laboratorio. Como estoy de estancia, entonces... Pues si quieres, si vas a, si me puedes abrirla, yo puedo compartirla, ya la tengo abierta. Aquí la tengo ya nomás, permítame unos 2 minutos. Sí, si quiere, aquí estoy ya listo, ya nomás. Sí, me pueden ver en la cámara. Sí. Sí, ahí se está abriendo ya la presentación. Que me prestaron una computadora para poder presentar. ¿Se abrió? Sí, listo. Saludos, David. ¿Qué rollo, doctor Bugarín? ¿Qué andamos acá? Trabajando. Bueno, ahí está, ahí lo dejo. Órale, No, saludos. Vale, estamos viendo, muchas gracias. ¿Ya pueden ver mi pantalla? ¿Para qué nos esperas? Sí, claro. Sí, pero hay que hacer el F5 para que se abra toda. Sí, nomás está... Ok. Ok, muy bien, entonces... Se muestran las dos. Tienes que picarle para que solamente aparezca en la que tú estás presentando, Mario. Ok. ¿Cómo se le hará? ¿Por qué ven dos? Es que sí, a ver, ya sé cómo. Ok, ahí la pongo. Un tal de compartir pantalla. Acá, Y la hasta uno que es... Dejar de presentar. Ahora otra es compartir. Acá, entrar. ¿Por qué no se presenta la pantalla y sale para seleccionar las dos? A ver, es que escoger esta. Sí, ahora sí se puede ver nada más esa, ¿verdad? Esta. ¿Está bien? Sí, ok. Sí, es. Sale, gracias. Ok, entonces voy a dar inicio de una vez. Bueno, mi nombre es Héctor Mario Eras y voy a presentarles los avances de mi tesis titulado Diseño, Síntesis y Evaluación de Derivados de Ftalimida y su efecto en la modulación de la apoptosis en células de cáncer de colon. Está bajo la dirección del doctor David Chávez Flores. Como introducción, el cáncer de colon es un tipo de cáncer que está en la parte terminal del tubo digestivo, específicamente en el intestino grueso. Inicia por un conjunto de células pequeñas que son denominadas pólipos adematosos. Dependiendo de la etapa en la que se encuentre cada uno de ellos, es el tipo de tratamiento o de cáncer que se vaya desarrollando. Está dirigido por 4 etapas. Principalmente se genera por el tipo de vida de las personas o bien por herencia genética. Dentro de los tratamientos existen diferentes que van desde la cirugía, medicamentos y especialistas, siendo los medicamentos como la quimioterapia o quimioprotectores los que se utilizan por excelencia una vez que se pasa por la cirugía. De entre los que destacan son la capacetabina, el irinotecan, que son parte de la familia del Folfox, que son la primera línea de batalla contra este tipo de cáncer. Aquí lo que cabe destacar es de que cada vez se están diseñando nuevos fármacos que tengan menos efectos secundarios. Como nosotros sabemos, las quimioterapias actuales tienen muchos efectos secundarios como pérdida de cabello, de peso, inclusive generan otro tipo de enfermedades en el tracto digestivo, en el sistema sanguíneo. Es por eso que se trata de buscar nuevos precursores, ya sea que inicien que potencialicen o mejoren el efecto o selectividad de los fármacos. Entre ellos, se ha descubierto que la ftalimida posee características químicas favorables que nos permiten potencializar diferentes moléculas que ya cuentan con estudios respecto al cáncer.
La eftalimida cuenta con un anillo aromático hidrófobo, cuenta con aceptor, donador de puentes de hidrógeno y a su vez es fácilmente ionizable. Esto nos permite esclarecer que si se unen otras moléculas nos puede dar una especificidad mayor. Es por ello que mediante el estudio químico cuántico, mediante la química computacional, nosotros podemos diseñar estructuras que tengan características farmacóforas, es decir, que tengan una actividad biológica. Nosotros iniciamos con un base funcional, se optimizan las geometrías y calculamos frecuencias moleculares. Ya de ahí se realizan otro tipo de cálculos, para obtener los tipos de interacciones que nosotros vamos a tener y saber si es un buen candidato. Como hipótesis, nosotros tenemos que moléculas derivadas de eftalimida deberían presentar propiedades citotóxicas contra células de una línea de cáncer de colon. La justificación de nuestro trabajo es básicamente el iniciar con una investigación para obtener nuevos fármacos, para obtener mejores resultados y con menos efectos secundarios. Es decir, diseñar moléculas que sean más específicas y con mejores resultados. Como objetivo general, tenemos modelar, sintetizar, caracterizar moléculas derivadas de eftalimida y evaluar el efecto citotóxico en células de cáncer de colon. Como objetivos particulares, utilizando software de modelado molecular, como es el Gaussian y el Autodoc, se van a diseñar estructuras químicas derivadas de eftalimida con potencial actividad citotóxica y desarrollar las síntesis químicas de compuestos derivados de eftalimida y caracterizarlos por resonancia IR y HPLC. Como antecedentes, tenemos que desde la década de los 50 y principios de los 60 se inició con la talidomida, que es uno de los principales fármacos más estudiados de derivados de eftalimida, pero su uso se descontinuó debido a que era empleado para eliminar los malestares del embarazo, pero causaba efectos teratogénicos y causaba focomelia en los bebés cuando salía a las mamás. Después de ello se dejó de estudiar alrededor de 2 décadas y en principios de los años 80, 90 empezaron a ver el potencial de la eftalimida y empezaron a probar con diferentes uniones, ya sea con derivados de nitrógeno, con benzotiazoles o algunas características que le dieran mayor afinidad hacia los sitios activos de las proteínas. También empezaron a principios del siglo, empezaron a trabajar con derivados de productos naturales, como lo son la glicina, el ácido gálico, algunos flavonoides que tienen ya actividad reportada como agentes anticancerígenos. Y por otro lado, también ya se empezaron a modificar los grupos funcionales para potencializar así su efecto y tener mayores interacciones entre el sitio activo y la proteína que se está empleando. Como resultados, nuestro desarrollo experimental empezó primero con el modelado molecular, el acoplamiento molecular de docking y la síntesis de las moléculas. Mediante las funciones condensadas Fukui, es mediante expresiones matemáticas definir la sensibilidad que tiene un sistema molecular, es decir, conocer los sitios reactivos de nuestras propuestas. Por ejemplo, en el ataque nucleofílico, por excelencia, pues sabemos que es el grupo carbonilo, por la carga que tenemos ahí. Y a su vez, ya cuando hablamos de un ataque electrofílico, se puede ir definiendo los diferentes sitios en las moléculas, como podemos observar aquí en algunos ejemplos de los que se estudiaron. El derivado de eftalimida también lo tiene en el carbonilo. En los estudios homolumo, nosotros también podemos conocer las propiedades electrónicas de nuestros compuestos. Es decir, como pueden observar en la imagen, nosotros podemos presentar mediante los orbitales moleculares, el HOMO sería el sitio con mayor potencial de ionización. Y mediante el HUMO nosotros podemos conocer los sitios con mayor afinidad electrónica. También con esto podemos predecir los tipos de interacciones que podemos tener. Y mediante los mapas de potencial electrostático podemos observar qué tipo de interacciones en sí podemos tener. En los sitios en rojo, como podemos observar en el mapa, en este sitio, son los sitios donadores de puentes de hidrógeno, donadores de electrones. Mientras tanto, en los sitios azul fuerte, azul marino, podemos observar que es un sitio donador de puentes de hidrógeno. A su vez, el azul claro pueden ser interacciones pi-pi, pi-cation, o bien por fuerzas de Van der Waals. Y con los parámetros de reactividad, nosotros podemos conocer también, como se había dicho, pero con números, las diferentes características de reactividad de nuestros compuestos.
En este caso, lo que más nos interesaría sería la dureza, que es la energía necesaria para arrancar un electrón de la última capa de valencia, siendo aquí el derivado de benzotiazol-eftalimida el que nos muestra una menor dureza, es decir, va a poder interactuar de mejor manera. De igual manera, se encontró que todos los derivados propuestos obtuvieron una muy buena interacción y por ello es que se decidió hacer el docking. Lo primero fue seleccionar la proteína, que fue el factor de crecimiento transformante TGF-beta, la cual en las últimas décadas se le ha relacionado al cáncer, identificando en sí los sitios activos como son el ATP y ALK5. Ambos están relacionados a las rutas metabólicas del cáncer. Estas son algunas de las interacciones que nosotros podemos observar, siendo la histidina 283, el ácido aspargírico 351 y la tirosina 249, el sitio activo del ATP. Entonces, como podemos observar, tenemos una buena interacción, además de la energía de enlace, que es de menos 12.28, es bastante favorable para tener un buen resultado experimental. El otro de los que más destacan es el 2,2-tereftaloil-bisetalimida, y como podemos observar en la tabla ya general, la crisina y el tereftaloil-bisetalimida ambos presentan unión al sitio activo y tienen una energía de enlace favorable. Mientras tanto, el derivado de la acetileftalimida es el que presenta menor energía, pero sin embargo aún tiene una energía favorable para presentar una actividad sobre el cáncer, sobre la proteína, perdón. En cuanto a lo experimental y caracterización, todas de nuestras reacciones fueron monitoreadas mediante HPLC bajo estas condiciones en una columna termo de 15 centímetros. En la síntesis experimental fue llevada, la primer compuesto que se obtuvo fue el geranileftalimida con una eficiencia del 96%. Este fue modificado de la bibliografía que está citada. Y como pueden observar, aquí tenemos pues, la monitorización por HPLC, en el cual desaparece la señal del bromuro de geranilo, y aparece una señal de un nuevo compuesto con un espectro de UV. Aquí tenemos también identificado por resonancia, tenemos aquí un doblete en 4.1, lo cual es característico del carbono pegado al nitrógeno, que está unido también al doble enlace. Por eso el desplazamiento y tenemos un doblete. Otro de los compuestos que ya tenemos es el 2,2-tereftaloil-bisetalimida, el cual se obtuvo con un 95% de rendimiento bajo estas condiciones. Aquí también tenemos el monitoreo por HPLC, el nuevo espectro de UV. Y en este caso, pues tenemos aquí el espectro de IR, el cual nos presenta las señales que en este caso casi todas las señales son iguales, los del carbonilo, el grupo aromático. Lo que nos interesa es que esté la sustitución, el 1,4 sustituido y el 1,2 sustituido, representados en 840 y 740. El derivado de eftalimida inició por estas condiciones de reacción y se obtuvo con un rendimiento global del 85%, el cual también podemos observar en el monitoreo por HPLC, el cual tenemos un cromatograma bastante limpio y tenemos un nuevo espectro de UV de igual manera. También tenemos el espectro de resonancia de IR, en el cual podemos ver aquí en la tensión del OH, que en este caso no está tan abundante debido a que tiene una interacción con el carbonilo, un puente de hidrógeno interno, y tenemos las señales de los carbonilos. Y también aquí tenemos varios singuletes característicos de las señales de este anillo aromático, y en este lugar tenemos las señales de este anillo, el OH arriba de 12.9, y tenemos también un desplazamiento inicial de 4.6 a 4.81 en esta zona del nitrógeno pegado al carbono. Como conclusiones parciales, tenemos que ya el método utilizado para la química modelo está seleccionado en base a los resultados ya reportados por Yan Shao y Donald G. Trula, en los cuales emplearon el modelo M06 para mejorar las interacciones que se tenían en experimentos como este tipo, que son el docking molecular, a comparación de los otros como son el B3-LIB o el DFT. La mejor interacción del docking molecular fue para el derivado de crisina, con una energía de enlace de menos 12.28
y esa energía está en la triada catalítica del sitio activo ATP y alcanzó el sitio alostérico ALK5. Ambos están relacionados al cáncer. Y finalmente se sintetizaron productos con base a los resultados obtenidos en el estudio químico cuántico y a su vez se van a purificar y se van a caracterizar finalmente por resonancia, por HPLC y por IR. Y eso sería todo por mi parte. No sé si tengan dudas, preguntas. Preguntas para Héctor Mario. Hola Héctor Mario. Pues antes que nada, muy buena presentación, muy estructurado y sobre todo la parte del desarrollo de la química como tal, la química computacional. Mis preguntas son un poquito más enfocadas a la parte biológica. Por ejemplo, tú hablas de que en tu justificación y en tu introducción nos hace referencia a que una de las desventajas de los fármacos con actividad anticancerígena es los efectos secundarios. Entonces, la primera pregunta va enfocada un poquito a eso. De acuerdo a lo que tú has investigado o revisado, o sea, estos derivados de ftalimida, ¿tiene alguna afección o, no, o tiene alguna selectividad o no tiene selectividad hacia células, hacia células que estén sanas? En respecto a eso, aún no hay muchos estudios en docking en tanto a la ftalimida, pero sí se ha demostrado en algunos estudios que han sido del 2010 para acá, el cual sí son más selectivos para las células cancerígenas, para el sitio activo de células cancerígenas, hacen esa diferenciación entre células sanas y células malas. Sí, sí hay estudios de eso. Ok, entonces igual no sé si tienes un poquito de conocimiento de los trabajos que se han hecho en la facultad acerca de investigaciones anticancerígenas, pero por ejemplo, ¿qué ventajas verías tú de estas síntesis químicas de estos derivados en contraparte, por ejemplo, del uso de la lactoferrina humana o de la rustrilobata para tratamiento de cáncer? Que, bueno, una de las ventajas que yo vi, por ejemplo, es que también seleccioné algunos de los compuestos que se utilizan, por ejemplo, la rustrilobata, como el ácido gálico. Una comparación que yo hice fue en el docking molecular, en el cual, por ejemplo, tenemos el ácido gálico solo y ni siquiera, por ejemplo, en el TGF-beta no es selectivo para los sitios activos que nosotros estamos buscando en relación al cáncer. En cambio, cuando nosotros probamos el derivado del ácido gálico unido a la ftalimida, se hace selectivo para el sitio activo y aumenta la interacción. Alrededor de el ácido gálico por sí solo tiene una interacción de menos 4 kilocalorías por mol, mientras tanto el derivado de ftalimida se aumenta a menos 8, menos 9 kilocalorías por mol. Okay. Y en cuanto a la lactoferrina, no tengo alguna comparación así tal cual, la verdad. Ok. Y bueno, respecto a tu análisis, lo que fue el HPLC, nos mencionas que tienes eficiencias del 96%, o sea, ¿te refieres a los rendimientos de la reacción? Sí, el rendimiento global. Ok, Sí. entonces, ¿has realizado alguna prueba estadística como para estandarizar la repetibilidad de tu síntesis? Sí, la tengo en el HPLC mediante curvas de calibración, pero todavía no lo paso a tal cual a un gráfico, pero se hace mediante el HPLC por curva de calibración y ahí se sacan las concentraciones. No, pero me refiero a, por ejemplo, si no hay variación entre cada experimento de síntesis. Ah, ok, no, nada más nos está interesando ahorita obtener el producto. Todavía no, repetibilidad no le he puesto, la verdad. Ok, entonces ahí sería como recomendación que te vayas a la parte estadística, porque a la hora de que publiques, bueno, yo siento que sí es muy publicable este trabajo, y a lo que voy es que si te metes todavía en la parte estadística para reforzar la repetibilidad de tu experimento, quien vea tu publicación básicamente te compra el proyecto, porque estás dando la certeza de que van a obtener rendimientos cercanos al 100%. Y luego la última parte sería referente a las pruebas de anticancerígenas, o sea, ya tienes una metodología de cómo van a trabajar esa parte y sobre todo qué dosis van a utilizar. Sí, ya se tenía contemplado realizar esas pruebas, pero ahorita debido a la situación, toda la línea celular está congelada, entonces se ha decidido suspender por el momento eso.
Si en caso de que se llegue a reactivar, se quiere continuar por el proyecto, pero ya no tanto por la tesis, sino para terminar el proyecto y que tenga un mayor impacto. Pero ahorita ya se descartó esa parte para la tesis por la situación. Ok, bueno, entonces, nuevamente, muchas felicidades por tu proyecto y de mi parte sería todo. Muchas gracias. Una pregunta más. Hola, sí, bueno. Sí, adelante. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Están considerando o podrían considerar evaluar igual la actividad citotóxica contra una línea celular normal para poder comparar la citotoxicidad contra la de cáncer y determinar si pudiera o no pudiera tener algún efecto adverso o algo así? Sí, se va a trabajar con ¿cómo se llama? Sí, se va a trabajar, se me olvidó el nombre, pero sí se va a trabajar para ver la viabilidad, perdón. Sí, la viabilidad de los compuestos para ver si no mata también las células sanas. Mediante estudio de la viabilidad se van a comparar la célula sana con la célula afectada y se van a hacer ya, como decía, un análisis estadístico para hacer las comparaciones. Ok, solo un comentario igual. ¿Puedes poner la diapositiva 33? Sí, claro. Sí, ahí solamente como comentario, se me hace que el compuesto sale junto con el frente de disolvente. Entonces, sería un poco complicado determinar la pureza de la muestra en Sí, ese cromatograma. de hecho, por eso se está comparando también con resonancia. Por ejemplo, si se fijaron en el de, aún me falta purificar las muestras, nomás como ahorita estoy de estancia, volviendo, voy a hacer eso. Por ejemplo, si se observa aquí en el de geranio de ftalimida, tenemos aquí nuestro compuesto, pero también acá, ya cuando lo pasamos a resonancia, tenemos algunos piquitos que son de otras cosas, puede ser de MCO, acetona, en el caso de aquí. Pero todavía sí se está tratando de hacer las comparaciones para obtener la mayor pureza. Debido a que si se encuentran impuros, pues en la línea celular tiene esas afectaciones. Correcto. Gracias. Sí, gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Tenemos a continuación a la química Velvet Guadalupe Domínguez Méndez con su tema diseño y síntesis de sistemas heterocíclicos aminados y estudio de reactividad. Velvet, si por favor te preparas. ¿Ya pueden ver mi presentación? Sí, ya se puede ver. Ahí ya se ve que está toda la pantalla. Sí. Sí, ya está. Bueno, mi nombre es Velvet Domínguez y les voy a presentar mi proyecto de tesis, que es diseño y síntesis de sistemas aminados y el estudio de reactividad. Como introducción, pues tenemos que en la naturaleza existe una amplia distribución de compuestos heterocíclicos nitrogenados con gran diversidad de actividades biológicas. Aquí les muestro 4 moléculas. Todas ellas presentan actividad biológica, ya sea antiviral, antiparasitaria, antitumoral o antitumoral. La primera es un compuesto natural extraído de un hongo, al igual que la segunda. El tercero ya es un compuesto sintetizado en laboratorio que presenta actividad analgésica, y el cuarto también es un compuesto sintetizado en laboratorio que presenta actividad antibacteriana. Entonces, de esta forma, los productos naturales o sus derivados constituyen a una buena parte artesanal terapéutico disponible en la actualidad. A finales del 2013, la FDA aprobó 547 productos naturales y sus derivados. En el 2018, la FDA aprobó 10 medicamentos que fueron inspirados en productos naturales. Y en el 2019, además del imipenem y la cilastatina, se aprobaron 7 medicamentos más de esta fuente. Entonces, la obtención de productos naturales también tiene sus desventajas, que es la dificultad de separación, que gran cantidad de estos compuestos naturales no cristalizan y tienen una disponibilidad limitada. Sin embargo, es muy importante obtenerlos porque estos productos naturales tienen gran actividad en procesos biológicos. En consecuencia, en la actualidad, la síntesis química ha mostrado un principal interés en el desarrollo de nuevas metodologías sintéticas que nos permitan el acceso a este tipo de compuestos de manera eficaz. La síntesis química estudia la estructura, el comportamiento químico, la síntesis, como su nombre lo dice, y las aplicaciones de heterociclos en química farmacéutica.
Además, tenemos en la síntesis orgánica también tenemos las reacciones pericíclicas, que estas reacciones son las reacciones electrocíclicas, son arreglos sigmatrópicos, reacciones electroquímicas, reacciones seno y cicloadiciones. Estas reacciones tienen como característica es que forman o rompen enlaces en los extremos de uno o más sistemas poliénicos conjugados y van a formar un compuesto al hacer reacción de manera simultánea. Algunas de estas reacciones son las cicloadiciones y la más estudiada para obtener compuestos heterocíclicos que presentan actividad biológica es la cicloadición Diels-Alder o también llamada cicloadición 4+2, donde tenemos en juego un dieno que tiene 4 electrones y un dienófilo que va a presentar 2 electrones, entonces van a ser 6 electrones en estado de transición para obtener un aducto que sería nuestro compuesto que tiene actividad biológica. Además de la cicloadición Diels-Alder, tenemos otra variación que es mucho menos estudiada, que es la asa Diels-Alder. Estas reacciones funcionan de la misma manera, puede ser demanda electrónica neutra, demanda electrónica normal o demanda electrónica inversa. La demanda electrónica neutra es donde en el dieno y en el dienófilo no tenemos grupos electrodonadores y electroatractores. En la demanda electrónica normal tenemos cuando en el dieno presentamos grupos electrodonadores y en el dienófilo presentamos grupos electroatractores. Cuando es de demanda electrónica inversa, tenemos grupos electroatractores en el dienófilo y grupos electrodonadores en el dieno. Si bien la manera en que funciona la reacción que se va a estudiar tiene que ser obtenida por medio de cálculos teóricos, donde vamos a ver la diferencia entre orbitales homo-LUMO del dieno o homo-LUMO del dieno con LUMO del dienófilo o viceversa. Les estaba mencionando que también tenemos otra variación de la cicloadición Diels-Alder, que es la asa Diels-Alder. La ventaja que tiene esta es que podemos obtener heterociclos nitrogenados, que son los que tienen más interés, ya que presentan actividad biológica importante. Estos heterociclos nitrogenados se pueden obtener mediante esta cicloadición y aquí podemos jugar con la posición del nitrógeno en nuestro anillo aromático. Puede estar como en la estructura número 13, que esté orto al doble enlace, meta al doble enlace, perdón, o en la estructura 16 que esté orto al doble enlace, o como en la estructura 18 que esté adyacente al doble enlace. Y esto pues nos va a dar mejores herramientas para comenzar a jugar con la construcción de nuestras moléculas y poder obtener la molécula objetivo específica que necesitamos para que presente la actividad biológica necesaria. Esta reacción tiene cualidades muy buenas porque es estereoespecífica, es regioselectiva, y la regioselectividad y la estereoselectividad no están dadas directamente por factores estéricos. Aquí les pongo un ejemplo donde se utiliza la cicloadición asa Diels-Alder para obtener un compuesto natural, que es el que les había yo mencionado en la primera diapositiva de introducción, que es un pseudonucleósido y tiene diversas actividades biológicamente importantes. Aquí podemos ver en el primer paso que es una cicloadición asa Diels-Alder. Este paso es el paso clave para obtener un biciclo. Este biciclo es el compuesto primordial para, después de una serie de pasos, poder obtener el nucleósido. Por esto es importante estudiar este tipo de reacciones y estudiar su reactividad frente a diferentes tipos de dienos. En el objetivo general es que vamos a realizar la síntesis de dienos exocíclicos simétricos y asimétricos nitrogenados y se va a evaluar su reactividad frente a cicloadiciones asa Diels-Alder. En los objetivos específicos tenemos que vamos a realizar la síntesis de los dienos exocíclicos simétricos nitrogenados y vamos a evaluar su reactividad frente a adiciones asa Diels-Alder mediante la reacción con una serie de iminas aromáticas y no aromáticas. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora lo vamos a hacer con dienos exocíclicos asimétricos. Aquí vamos a evaluar la reactividad y la regioselectividad en estas cicloadiciones asa Diels-Alder. También van a reaccionar con una serie de iminas aromáticas y no aromáticas. Se van a caracterizar los compuestos por medio de técnicas espectroscópicas como IR, resonancia magnética nuclear y espectrometría de masas. Y se va a evaluar vía química teórica la estéreo y la regioselectividad observada en las cicloadiciones asa Diels-Alder. En la metodología, pues primero tenemos la síntesis de aductos simétricos. Primero
empezamos con la butanodiona, que es el compuesto número 24, que va a reaccionar con dos aminas, que es la anisina y la anilina. Por medio de mecanoquímica catalizada con ácido paratolueno sulfónico, vamos a obtener la bisimina simétrica. Luego vamos a obtener por una reacción de condensación los dos dienos correspondientes, que son 28A y 28B. Una vez que obtenemos el dieno, se va a hacer la síntesis de aductos. Aquí lo vamos a hacer, van a estar todas las aminas aromáticas y las no aromáticas, y vamos a obtener los aductos correspondientes. En la síntesis de aductos asimétricos, pues aquí vamos a variarla, en vez de utilizar butanodiona, vamos a utilizar pentanodiona. También se va a hacer la reacción con las aminas, por medio de mecanoquímica y catalizada por ácido paratolueno sulfónico. Luego tenemos, al obtener la bisimina, se hace la reacción con trifosgeno para obtener nuestro dieno asimétrico. Una vez que tenemos el dieno asimétrico, este se va a hacer reaccionar con las aminas para obtener los regioisómeros, ya sea meta al nitrógeno o orto al nitrógeno. Aquí esperamos que se obtenga en proporción mayormente uno que otro. En los cálculos teóricos, pues se van a calcular las energías de los orbitales moleculares de frontera, van a ser calculadas por DFTM062X631G. Aquí vamos a determinar si la cicloadición sucede por demanda electrónica normal o demanda electrónica inversa. Las geometrías de los dienos y de los dienófilos se van a calcular y optimizar con DFTM062X631G, donde vamos a poder determinar los posibles regisómeros, ya sea orto, meta, endo, exo. Y se va a determinar si la reacción sucede concertada o en etapas. Aquí tenemos una tabla que es donde vamos a poner los valores de orbitales moleculares de frontera de nuestros dienos y nuestros dienófilos. Vemos el dieno simétrico, el dieno asimétrico, nuestro dienófilo con ácido de Bronsted, y luego otros dos dienófilos que van a ser, que son el cloruro de zinc y el eterato de trifluoruro de boro, que son nuestros dienos de Lewis, nuestros dienófilos de Lewis, para ver la diferencia de energía y a ver si nuestra reacción se hace por demanda electrónica normal o demanda electrónica inversa, y a ver cuál de los valores es menor, y ya con eso vamos a ver si nuestra reacción es más rápida, porque la reactividad obviamente va relacionada con este valor. En los resultados, pues en la síntesis de bisiminas simétricas tenemos buenos resultados con buenos rendimientos de reacción. Obtenemos la 26A con un rendimiento del 90% y la 26B con un rendimiento del 87%. Aquí podemos ver el espectro de protón, donde en 2 partes por millón podemos ver las señales correspondientes a los singuletes de los hidrógenos 1 y 4. Luego podemos ver las señales de los metoxílicos, de los grupos metoxilos en 3.6 partes por millón, y el sistema A', B' de los anillos aromáticos. En la síntesis de dienos exocíclicos simétricos obtenemos rendimientos donde obtenemos 28A con un 97% y 28B con un rendimiento del 89%. Aquí tenemos el espectro de protón, donde primero observamos en 3.6 aproximadamente partes por millón la señal de los metoxilos. Luego tenemos en la región de alquenos los hidrógenos HA y HB, y en la señal de aromáticos el sistema A', B'. Luego, en las pruebas de ácidos de Lewis y de Bronsted tenemos que probamos con 4 ácidos: ácido acético, ácido clorhídrico, cloruro de zinc y eterato de trifluoruro de boro. Aquí las condiciones en temperatura, disolvente y tiempo son las mismas, al igual que los equivalentes de la amina, el formaldehído y el dieno. Obtenemos que con el ácido acético se obtiene el mejor rendimiento de un 80%, por eso optamos por hacer todas las reacciones con ácido acético. En las pruebas de reacción, pues aquí ya establecimos que el ácido que vamos a utilizar va a ser el ácido acético. Aquí, para la prueba de reacción con la anisidina, que es la primera amina, se hicieron varias pruebas. La primera prueba fue los equivalentes de anisidina, formaldehído, ácido acético y dieno van a ser siempre los mismos, a excepción del primer experimento. La temperatura del disolvente va a cambiar. La temperatura aquí en el primer experimento es a 0 grados centígrados, que es una mezcla heterogénea agua, cloruro de metileno, a 12 horas, el rendimiento fue 0. Luego volví a repetir la prueba y le bajé los equivalentes de dieno, y me di cuenta que mi producto se quedaba en la fase orgánica y no en la fase acuosa, obteniendo un rendimiento del 78%. Luego, para evitar conflictos con la mezcla heterogénea entre agua y cloruro de metileno,
Cambié el agua por metanol, ya que el metanol y el cloruro de metileno sí son miscibles, y obtuve un rendimiento del 80%. En la prueba con la anilina, hice el mismo procedimiento a 0 grados centígrados en metanol, cloruro de metileno por 12 horas y obtuve un rendimiento del 60%. Donde comencé a tener problemas es con la benzilamina, donde la hice a 0 grados con agua y cloruro de metileno y no obtuve reacción. La hice con cloruro de metileno con THF a 0 grados y tampoco obtuve reacción. Luego la hice con cloruro de metileno y metanol a 0 grados y tampoco obtuve reacción. Ahí opté por hacer la síntesis de la benzilimina. Sinteticé la benzilimina y obtuve un rendimiento del 90%. Una vez teniendo la benzilimina, que es la que está aquí abajito, la hice reaccionar con el ácido acético y con el dieno, con las mismas condiciones de reacción, y tampoco obtuve reacción. Luego cambié la temperatura a ser de 0 grados, la puse a temperatura ambiente y ahí fue cuando obtuve un rendimiento del 50%. Lo mismo me pasó con la feniletilamina. Hice las mismas pruebas, agua, cloruro de metileno, metanol, cloruro de metileno THF, y no obtuve rendimiento, no procedía la reacción. Luego cambié la temperatura a temperatura ambiente con cloruro de metileno y metanol y obtuve un 55% de reacción. Aquí están las condiciones óptimas de reacción, donde ya obtengo los 9 aductos que ya están sintetizados, con rendimientos entre el 20 y el 80%. Aquí tengo un esquema donde ya están todos la mayoría de mis compuestos sintetizados, si bien solamente me faltan 2 con el dieno del fenilo, que es el de la benzil y el de la S-feniletilamina. Aquí tengo una resonancia magnética nuclear del compuesto 30A, que es uno de los aductos, donde podemos observar las señales de que sí se formó nuestro aducto. ¿Por qué? Porque en el primer desplazamiento de 2.6 partes por millón aproximadamente podemos ver los dos hidrógenos correspondientes al 6, que tienen una constante de acoplamiento orto y una constante de acoplamiento meta, que es de 2.2 y de 5.4. Luego aquí tenemos un triplete que solamente tiene una constante de acoplamiento orto, que es de 5.4, y finalmente tenemos otro triplete que corresponde a los hidrógenos del carbono número 4 con una constante de acoplamiento meta, que es de 2.2. Luego tenemos el sistema A'Bb' de los anillos aromáticos y pues el sistema del anillo del fenil. Aquí, para corroborar que nuestro aducto se formó correctamente, hicimos un experimento que se llama DEP 135, donde vamos a observar nuestros CH2 de manera negativa. Los picos van a salir hacia abajo y ahí observamos la aparición de 3 picos que corresponden a los hidrógenos correspondientes del 4, 6 y 7. El primer pico corresponde a los hidrógenos 7 y luego a los hidrógenos del CH2 del 4 y a los hidrógenos del 6. Luego tenemos los metoxilos y los hidrógenos del sistema aromático. En la evaluación de la regioselectividad tenemos la síntesis de bicimina asimétrica con un rendimiento del 90%. Aquí tenemos el espectro de protón de la bicimina asimétrica, donde podemos ver el triplete que corresponde a los hidrógenos del carbono 5, luego el singulete que corresponde a los hidrógenos del carbono 1, y luego el cuarteto que corresponde a los hidrógenos del carbono número 4, y finalmente el metoxilo de nuevo y el sistema A'Bb'. Luego, en la síntesis de dieno asimétrica, aquí podemos obtener 3 compuestos diferentes conforme la variación de temperatura. Si mantenemos la temperatura a menos 10 grados centígrados, vamos a obtener exclusivamente el dieno número 37. Si la temperatura está en 0 grados, se obtiene una mezcla entre el 37 y el 34, los dienos 37 y 34, y si se mantiene la temperatura a 20 grados centígrados, se obtiene exclusivamente el dieno 38. Si bien a mí el dieno que me interesa es el número 37, al hacer una serie de experimentos, pues yo solamente he obtenido el dieno 38, quizás sea que la temperatura no esté exactamente a menos 10 grados centígrados y me produce esa isomerización. Aquí podemos ver las señales de este dieno. Vemos el sistema XAB en la región de alquenos, donde podemos ver las constantes de acoplamiento del hidrógeno X con un doble de dobles, con una constante trans y otra señal con una constante cis de 17.8 y de 11.9. Luego podemos ver la señal de HA con una constante geminal de 1.5 con HB y una constante cis de 12.8 con HX. Luego tenemos
la señal de HB, donde también vemos el acoplamiento geminal con una constante de acoplamiento 1.5 y podemos ver la constante de acoplamiento de 18 que corresponde al acoplamiento trans de HB con HX. Y pues también el sistema A'-BB' y el singulete en 2 partes por millón que corresponde al metilo del dieno. En conclusiones, pues tenemos que se logró la síntesis de bisiminas simétricas 26AB con buenos rendimientos del 87 y 90%. Luego se logra la síntesis de dienos exocíclicos simétricos con rendimientos del 80 y del 90%. Se hizo la prueba con ácidos de Lewis y ácidos de Bronsted, siendo hasta el momento el ácido acético el que proporcionó un mejor rendimiento para la reacción Azadiel-Salder. Se ha logrado la síntesis para la obtención de 9 aductos, 30 AK, por medio de la cicloadición Azadiel-Salder con rendimientos entre el 20 y el 80%. Se logró la síntesis de la bisimina simétrica 33 con un rendimiento del 90% y también se logró la síntesis del dieno exocíclico simétrico 38 con un rendimiento del 75%. Y por mi parte es todo. ¿Tienen alguna pregunta? Preguntas para Velvet. Buenos días, yo sí tengo una pregunta. Adelante. ¿Qué tal? Muy buen día, muchas gracias por la presentación. ¿Me podrías recordar cuáles son los métodos computacionales que vas a usar? El de FT, pero ¿qué variables vas a utilizar para hacer los cálculos? Sí, ahí te los muestro. Ay, ¿dónde está? Aquí está. Aquí está el FTM062X y el 631G. ¿Me podrías platicar un poquito qué características tienen estos dos métodos por los cuales son los más adecuados para hacer los cálculos que estás haciendo? ¿O por qué elegiste estos métodos? ¿Mande? O sea, prácticamente, ¿por qué elegiste estos métodos para hacer los cálculos? Escogí estos métodos porque ya existen estudios similares donde se determinan orbitales moleculares de frontera con estos mismos dienos. Lo diferente es que ahí se hace una cicloadición Diel-Salder y yo estoy haciendo una cicloadición Azadiel-Salder. Además que este método arrojó el mejor valor de R cuadrada, el coeficiente de correlación más cercano a 1. Entonces, pues, eso quiere decir que los cálculos teóricos con los verdaderos son muy parecidos. Experimentales con los verdaderos, con los teóricos. Ok. Otra pregunta, no sé si no me quedó claro o lo explicaste en la introducción y pasó un poco de largo, pero ¿cuál es la funcionalidad precisamente de poder hacer la síntesis de los bisiminas, de los dienos exocíclicos? Prácticamente, ¿cuál es la contribución al estado del arte o por qué es importante lo que estás haciendo en el área? ¿Cuál es la aplicación presente? ¿Cuál es la aplicación futura? ¿Qué precedente dejarías con este tipo de síntesis? Pues mira, primero que nada, evaluar la reactividad de una reacción es muy importante en la química básica. Y nosotros como químicos tenemos como objetivo trabajar para, en primer lugar, pues crear conocimiento y avances en la misma disciplina, que en este caso sería medir la reactividad de cómo funciona esta reacción para obtener heterocíclicos nitrogenados, que la mayoría de estos compuestos presentan actividad biológica. Porque no sé si has observado, muchos de los medicamentos que nosotros tomamos presentan estos heterocíclicos nitrogenados. Entonces, pues nosotros nos vamos a encargar de estudiar cómo funciona esta reacción para dar, no sé, mejores, bueno, dar métodos para obtener eficazmente estos compuestos. No sé, por ejemplo, si yo necesito el regioisómero meta y yo estoy reportando en mi síntesis que por medio de mis condiciones obtengo ese regioisómero meta, que es el paso importante para la obtención de algún producto natural, que la persona que lo quiera hacer se vaya a buscar y no sé, diga, no, pues ya ellos, Velvet y colaboradores, lo hicieron y por medio de esta metodología podemos obtener nuestro regioisómero, ya que en la química farmacéutica hay veces que un regioisómero presenta actividad biológica y el otro no. Entonces es importante hacer este estudio de reactividad para poder crear conocimiento y avances en la propia disciplina. Perfecto, brother. Muchas gracias. Por mi parte sería todo. ¿Alguna pregunta más para Velvet? Yo sí tengo algunas preguntillas, Velvet. Sí. Bueno, ahí tú nos hablas bueno, antes que nada, gracias por la presentación. Como observación, antes de empezar a las preguntas,
A mí me hubiese gustado que delimitaras más tu presentación, porque te fuiste así como que todo de corrido, como si todos ya supiéramos con lo que estás trabajando. Entonces sí te sentí muy rápida y realmente sí me perdía cuando empezabas con una cosa y terminabas con otra y así. Entonces, como sugerencia, para tu próxima presentación, vete un poquito más calmada. Y luego, Ok. pues ya nos comentabas de esta clase de compuestos. Pero, por ejemplo, una pregunta que yo tengo es, o sea, ¿qué ventaja tiene que nosotros sinteticemos este tipo de compuestos si ya se encuentran en la naturaleza? O sea, ¿no es más fácil aislarlos o algo así? No, fíjate, aislarlos es muy caro, porque para aislarlos en primera tienes infinidad de compuestos, o sea, tienes gran cantidad de compuestos, o sea, de una planta, por ejemplo. Tienes que hacer columnas de separación súper grandes y luego muchos compuestos presentan el mismo RF. Entonces, a lo mejor tú piensas que ya separaste alguno, vas a resonancia y te das cuenta que en realidad no tienes muchas señales en realidad y no tienes un compuesto puro. Si, por ejemplo, cuando estás tratando con la síntesis de estos tipos de compuestos, hay veces que la separación es muy difícil. En los compuestos naturales tiene que ser estudios de años para poder lograr el aislamiento de un compuesto. Ok, entonces, como mencionaba también Raúl, ese tipo de preguntillas son las que tienen que ir en tu estado del arte, en tu introducción, para hacernos, a los que no conocemos tu trabajo, hacernos notar el por qué es importante este tipo de síntesis químicas. Siento que necesitas reforzar más esa parte tanto de la introducción y de la justificación. Y luego, por ejemplo, tú nos hablas de que tienes rendimientos entre el 75, casi 90%. Entonces, No, igual, del 20 al 80. ok, 80. Este, ¿ya tienes, por ejemplo, algún análisis de repetitividad? O sea, si es realmente confiable obtener esos rendimientos. Pues yo los he repetido y si con las mismas condiciones y sí he obtenido los mismos rendimientos, pero así análisis estadístico o algo así no. Bueno, ahí, pues se recomienda igual el uso de la desviación estándar para saber qué tan alejados estamos de los valores que nosotros estamos reportando. Y luego también nos presentaste una tablita donde estableces las condiciones óptimas de reacción. Sí, Em, ¿Utilizaste algún diseño experimental para establecer esas condiciones? no. ¿Ok? Entonces también esa parte es muy importante porque igual le das valor estadístico a tu investigación y aún así te puedes ir más allá porque, por ejemplo, si utilizas un factorial, permites establecer cuáles son las variables que tienen efecto sobre tu reacción y luego, si todavía quisieras ir más a fondo, podrías utilizar una superficie de respuesta para descartar las que no tienen influencia estadística y ahorrar, por ejemplo, algunos gramos de reactivo, de solvente, etcétera, etcétera. Entonces creo que por esa parte todavía podrías explotar aún más el proyecto. Ok, Ok, entonces de mi parte sería todo y muchas gracias. de nada. Muy bien, pues muchas gracias, Velvet. Vamos a continuar en nuestra programación con el químico Jesús David Rosales Briceño. Prepárate, David. Sí, Tu proyecto de reacciones multicomponente catalizadas con cobre y níquel soportados en arcilla monoionita K10. Adelante, Briceño. sí me sacó. Ya se ve. No, todavía no. Ok. Mm. Pues ustedes me dicen cuándo se ve, porque se supone que ya está
compartiendo. Ya apareció. Ok. Bueno, pues entonces les voy a presentarle lo que es mi proyecto para tesis de maestría, que se titula Reacciones multicomponente catalizadas con cobre y níquel soportados en arcilla monzonita K10. Bueno, pues vamos a ver lo que son las reacciones multicomponente. Las reacciones multicomponente se definen comúnmente como reacciones donde tres o más componentes o reactivos se mezclan en un mismo recipiente para conducir a la formación del producto final, que contiene la mayor parte de los átomos de partida. Las reacciones multicomponentes están muy relacionadas o se relacionan mucho con la química verde, ya que la principal característica de estas reacciones es su alta economía atómica, que es el segundo principio de la química verde, y de los pocos inertes subproductos que se producen como desecho de la mayoría de estas reacciones. Bueno, ahora vamos a ver lo que son las arcillas. Bueno, hay dos términos diferentes. El primero son arcillas, que son compuestos de partículas inorgánicas que tienen un tamaño menor a 2 micrómetros, y otro son los minerales arcillosos, que se refieren específicamente a los filosicatos de aluminio magnesio, que están ordenados en capas. Bueno, los filosicatos son principalmente dos estructuras que se forman a partir de principalmente dos estructuras. El primero es una estructura tetraédrica de óxido de silicio, y el otro es una estructura octaédrica de óxido de aluminio. Y dependiendo de cómo se ordenen estas capas, son las propiedades de la arcilla. Por ejemplo, en la caolinita que se ordenan tiene un orden 1 a 1, o sea, es decir, una capa tetraédrica y una octaédrica. No, les da esto les da que no tienen propiedades, no se expanden. Y en cambio la esmectita, que tiene una capa octaédrica entre dos capas tetraédricas, esto les da una propiedad que se expanden fácilmente en contacto con solventes polares como el agua. Esto además les da que entre dos capas de estas también se pueden ocupar moléculas como moléculas de agua o cationes. Y estos cationes normalmente se pueden intercambiar por otros tipos de moléculas, otros cationes. Por ejemplo, la monedita natural tiene sodio, pero también se puede intercambiar por otros cationes de metales como cobre o níquel, que es en este caso este proyecto. También se pueden poner ahí algunos compuestos orgánicos también, y nanopartículas también se pueden soportar en estas arcillas. Y pues todas estas propiedades hacen que la arcilla monolita sea un soporte que se cataloga como verde, ya que aparte de esto, la monolita es un compuesto inorgánico que es amigable con el medio ambiente y que es barato, por lo que ha llamado mucho la atención para la catálisis últimamente. Bueno, para el proyecto lo que vamos a hacer es, va a hacer la síntesis de furanos. Vamos a utilizar varios métodos, y los furanos son de los compuestos heterociclos más importantes, ya que exhiben una amplia gama de actividades biológicas y se encuentran en varios productos naturales. También se va a sintetizar tanto diariléteres, diarilaminas y diariltioéteres, que tienen también muchos de ellos tienen actividad biológica. Bueno, la justificación del trabajo es que, pues, debido a la contaminación generada por muchos de los procesos químicos,
se necesitan desarrollar métodos más amigables con el medio ambiente. Entre estos métodos están las reacciones multicomponentes, así como el empleo de catalizadores. Específicamente el empleo de catalizadores basados en arcillas, como la marmorita K10, son alternativas con un gran potencial para desarrollar métodos que ayuden a la síntesis de compuestos de alta complejidad con importancia biológica y o sintética, con la mínima generación de subproductos. Bueno, el objetivo general es obtener los catalizadores con base en cobre o níquel, soportados en arcilla marmorita K10, y evaluar estos catalizadores en la síntesis de moléculas de importancia como furanos, así como en reacciones de acoplamiento carbono-nitróatomo, como reacciones Ullmann y Chamlam para la obtención de diariléteres, diarilaminas y diariltioéteres. Objetivos específicos: obtener y caracterizar catalizadores conteniendo cobre o níquel soportados en marmorita K10, evaluar y optimizar la síntesis de furanos estudiados con los catalizadores de cobre y níquel, evaluar y optimizar la reacción Ullmann-Chamlam con los catalizadores de cobre y níquel para la síntesis de éteres, diarilaminas y diariltioéteres, y purificar y caracterizar los productos de reacción mediante técnicas de cromatografía en columna y en capa fina, y así como IR, RMN y espectrometría de masas. Bueno, la hipótesis es que el cobre y el níquel soportado en la marmorita K10 catalizarán la reacción de Ullmann y níquel y catalizarán reacciones de Ullmann y Chamlam para la síntesis de diariléteres, diarilaminas y diariltoéteres y la síntesis de furanos polisacáridos de una forma eficiente con altos rendimientos. Bueno, aquí para la metodología, para la preparación del catalizador con cobre, pues, es una manera muy simple. Se mezclan 20 gramos de la arcilla marmorita K10 con una solución de sulfato de cobre 1 molar por 24 horas. Después la solución se centrifuga y se enjuaga con agua destilada 5 veces y se obtiene, la arcilla, el catalizador. Después, para la preparación del catalizador de níquel, igualmente se mezclan 20 gramos de la arcilla en 250 mililitros de una solución de 1 molar de cloro níquel por 24 horas. Después también se centrifuga y se enjuaga con agua destilada de arcilla 5 veces. Bueno, pues para lo que habíamos visto, para la síntesis de diariléteres, diarilaminas y diariltoéteres, vamos a usar la reacción Ullmann, que es una reacción entre pues, un fenol, una anilina y un tefenol con un halógeno de arilo, que se cataliza normalmente con cobre o níquel, y pues nos da el producto, el compuesto, el producto final. También para los mismos productos finales se utiliza la reacción Chamlam, pero en este caso, en vez de utilizar el halogenuro de arilo, se utiliza un ácido borónico. Y para la síntesis de furanos vamos a utilizar varias metodologías. Bueno, el primero es a partir de las alquilcetonas con un halogenuro de acilo y un alquino terminal catalizado con nuestro catalizador. Se obtiene una quinilcetona, y igualmente catalizado con el catalizador de cobre o níquel, pues se puede llegar a ciclar y formar el furano. También vamos a probar a partir de alquilepóxidos, que igualmente un alquilepóxido con el catalizador de cobre o níquel soportado en la arcilla, se cicla y forma el furano. Y también a partir de las alfa-acetoaldehídos. Bueno, aquí primeramente para formar el alfa-acetoaldehídos es una oxidación de carbón con yodo y DMSO, y se forma como tenemos el alfa-acetoaldehído, y con esta, además de con una amina terciaria y un alquino terminal, esta es una reacción multicomponente, una reacción de acoplamiento multicomponente A3, que es una reacción multicomponente que ya, pues en el personal trabajé con ella en la licenciatura.
Y pues esta con el catalizador de cobre-níquel, pues forma una propagilamina, y que esto se puede, igualmente con el catalizador, puede llegarse a ciclar y formar el furano. También a partir de los beta-centroaldehídos, igualmente con el beta-centroaldehídos, una amina terciaria y un alquino terminal, se forma una propagilamina, que también se puede llegar a ciclar y formar el furano. Bueno, aquí les pongo los resultados que he podido obtener. Bueno, aquí es la reacción Ullmann, aquí en este caso con cresol y parametoxifenol, con el iodobenceno, con el catalizador de cobre, y en este caso en aire, pues aquí vemos que no se formaba, pues por ejemplo en tolueno, en DMSO y en acetonitrilo, pues no se formaba el producto, excepto con DMF, y se formó una pequeña cantidad de producto. Igualmente en el caso del parametoxifenol, solo se formó una pequeña cantidad de producto con el acetonitrilo. Por lo que vimos que tal no funcionaba, entonces probamos hacerlo en la atmósfera de argón, bueno, en este caso todos estos, en este caso todas estas reacciones fueron en DMF, y pues sí, digamos que sí tuvo mayor rendimiento, pero en este caso, bueno, por ejemplo, vimos que hay un 43%, 36%, 60%, pero en estos casos tuvimos un problema de una contaminación, ya que al principio para calentar las reacciones, utilizábamos un aceite mineral, y vimos que en el espectro de resonancia, pues que se veía pues la señal del aceite mineral muy presente, por lo que pues no son, digamos que, rendimientos confiables, porque pues tienen aceite. Y en la entrada 7, pues donde pues tenemos un casi 12% de rendimiento, pues ahí se vio que la señal del aceite era ya mucho más pequeña que de los primeros. También tenemos unos resultados para la reacción Chamlam. Aquí lo que intentamos fue con el fenol en diferentes solventes, diferentes temperaturas, pero no pudimos obtener el producto. Pero con la anilina sí se pudo obtener un producto. Por ejemplo, la anilina en DMF y el carbonato de cesio, con 100 miligramos del catalizador a 120 grados centígrados, se obtuvo un 13% de rendimiento. Cambiamos el solvente y variamos las bases, pero en la placa se veía demasiadas manchas para poder purificar pues la reacción, pues por lo que nos adicionó, pues no por purificar la reacción, porque eran de demasiadas manchas, y pues probablemente no podíamos obtener el producto puro. Bueno, vemos algunos espectros de los productos que he obtenido. En este caso es del éter con el cresol. Bueno, pues vemos en 2.5 la señal del metilo, y pues acá las señales halógenas y las señales de los aromáticos, perdón. Y, por ejemplo, pues aquí vemos que en 1.5 y 1 se ven las señales del aceite, que pues son la contaminación que no pudimos eliminar con la columna. Bueno, por ejemplo, aquí vemos una comparación de los primeros experimentos, que, por ejemplo, la señal aquí del aceite es mucho mayor, y acá fue el último experimento que hicimos, que pues ya la señal del aceite es mucho menor, y pues la señal del producto es más intensa. Bueno, aquí también vemos la difinilamina, aquí en alrededor de 6.5 se ve la señal del hidrógeno del nitrógeno,
y pues la señal es un triplete en 6.95, un doblete en 7.10 y aquí es un multiplete en 7.3. Y pues estos son los, bueno, pues de todo, estos son pues los experimentos que he podido realizar. Preguntas para David. Yo sí tengo preguntas. David, ¿qué cantidades de arcilla estás utilizando? Pues no, uso 50, estoy probando 50 miligramos y 100 miligramos. Pero 50 miligramos y 100 miligramos con respecto a cuánto de reactivos. 1 milimol. Ok. Sería 1 milimol. Ahora, tienes catalizadas, bueno, se supone que las arcillas están dopadas con cobre y nitrógeno, perdón, níquel. ¿Tienes idea de qué cantidad de cobre y níquel tienes? Sí, pues hicimos una fluorescencia de rayos X y pues de ahí se observó que eran 20% más o menos el 20% de cobre y también el 20% de níquel. Que entonces son 20% y 20%. Y de los reportes que has revisado, digamos, ¿estas cantidades son las adecuadas o hay con más o hay con menos? ¿Cómo? De metal, del cobre y níquel. Ajá. Pues sí, no, es más o menos eso. La mayoría son un poquito menos, alrededor de 10% de los que he visto. O sea, casi tienen ustedes tienen el doble de metal dentro de la arcilla. Entonces, ¿ustedes le dan un tratamiento especial a la arcilla para que lleguen a estas cantidades de metal? No, es que, o sea, es que con ejemplo, sí, perdón, con la arcilla no he visto pues cantidades no he visto así papers que usen la arcilla, no recuerdo cuánto cobre o cuánto metal tenían, pero en otros catalizadores, que es básicamente es lo mismo, como ejemplo zeolitas o algunos otros catalizadores, tienen ese porcentaje, 10-15%, y pues no, en realidad para la arcilla simplemente se trata con la solución de tanto de sulfato de cobre o el cloro de níquel y se mezcla con 24 horas, simplemente digamos, no se tiene ningún tratamiento especial. Ok, muchas gracias, David. Sería todo. ¿Alguna pregunta más para David? Sí, David. Yo tengo una pregunta. Sí. En tus objetivos dices que vas a evaluar y optimizar la síntesis. Entonces, a ver, platícame, ¿cómo va a ser esa evaluación y optimización? Pues, primeramente, lo que traté de hacer en un principio es probar, por ejemplo, con la reacción de fenol con el iodobenceno y pues ver los rendimientos con diferentes solventes, por ejemplo, DMF, acetonitrilo, tolueno y pues algunos otros solventes y ver, a lo mejor en este caso, ver qué solvente da el mayor rendimiento y de ahí también variar la base, que por ejemplo es carbonato de potasio o carbonato de cesio. También puede ser fosfato de sodio. Y pues ver qué base da mejor rendimiento y pues también tal vez al final ver si la temperatura aumentando la temperatura, pues se puede también aumentar o disminuir el rendimiento. Ok, y para esa parte nada más estás poniendo así cantidades que tú consideras o desarrollaste alguna matriz experimental, o sea, un diseño experimental para probar, o sea, qué factores seleccionar y qué cantidades utilizar.
o sea, como las cantidades de los reactivos o de Sí, por solventes. ejemplo, un diseño experimental, o sea, un factorial, una superficie de respuesta, algo así, donde tú O sea, pudieras delimitar, por ejemplo, la cantidad mínima de ya sea de catalizador, de solvente, lo que quieras, y la cantidad máxima que puedes utilizar para que en ese rango tú encuentres cuál es las condiciones óptimas para tu reacción. pues sí, o sea, estadísticamente no lo he pensado hacerlo, pero más o menos como lo trataría de hacer, pues, ver pues, ir, por ejemplo, también en catalizador, ya obteniendo, pues, ya por ejemplo, si lo hacemos en un principio con así miligramos todas las reacciones, ver qué pasa si aumentamos el catalizador, si lo disminuimos, y pues ver en cuánto de catalizador es el óptimo, qué cantidad de catalizador es lo óptimo, pero en sí en una forma estadística no. Ok, entonces también pues igual como sugerencia, eso sí te daría un poquito de más peso, porque no me acuerdo de tus resultados, pero has tenido rendimientos cercanos en todas las reacciones que has puesto. Pues que con el problema de mi contaminación es muy pues es complicado decir si son parecidos o no, porque pues al tener el aceite, pues te puede que tenga diferentes pesos de aceite, y pues no he tenido, no puedo tener, o sea, hasta ahora no he podido tener el compuesto puro sin aceite. Entonces no estaría difícil saber si están parecidas. Ok, bueno, entonces de mi parte sería... Una última pregunta para David. Ya no hay más preguntas. Bueno, entonces le damos gracias a David y pasamos a la última presentación de este bloque, que sería la maestra en ciencias Jessica Lisbeth Hernández Rivera, con su trabajo Evaluación in silico de propiedades fisicoquímicas y ADME-TOX de nuevos análogos de chalconas y bases de Schiff con potencial frente a enfermedades infecciosas desatendidas. Entonces, ¿te preparas, por favor, Jessica? Sí, buenos días a todos. ¿Lo ven bien ahí? Sí. Si lo puedes poner en presentación, sí. Jessica. Ahí. ¿Ya lo ven bien? Sí, ahí está bien. Ok. Bueno, les voy a presentar resultados referentes al proyecto, en este caso la evaluación in silico de propiedades físico-químicas y ADME-TOX de nuevos análogos de chalconas y bases de Schiff con potencial frente a enfermedades infecciosas desatendidas. A continuación muestro mi comité. Y bueno, quiero comenzar diciendo que el desarrollo de moléculas bioactivas debe ser continuo, debido a que el desarrollo de fármacos es un proceso largo y costoso que pues va de muchos años para la aprobación de un fármaco en el mercado. Sin embargo, nosotros en la etapa de descubrimiento es importante que se generen pues nuevas entidades que sean atractivas para que finalmente puedan llegar a ser candidatos clínicos. En este proyecto, nosotros proponemos a las chalconas y las bases de Schiff como agentes con potencial antimicrobiano. Bueno, y las chalconas, como tal, son compuestos que se encuentran en la naturaleza y que son muy atractivas debido a su versatilidad estructural, lo cual le brinda un amplio espectro de actividades biológicas. En este caso, la adición de cadenas de prenilo también es importante para diversificar la molécula y además brindar propiedades de aumento en la lipofilicidad o que se traduce como una mayor afinidad por membranas biológicas.
Ya se ha reportado, en 2015 Pasalacqua, por ejemplo, reportó una serie de chalconas preniladas en donde que resaltaban que las chalconas preniladas con respecto a las que no lo estaban, tenían mayor actividad como antiparasitarios, que es en lo que nos vamos a enfocar, su potencial como leishmanicidas y tripanocidas. En nuestro grupo de trabajo ya se reportaron también unas series de chalconas en donde el objetivo principal fue evaluar el patrón de sustitución. Se demostró que eran efectivas contra Leishmania mexicana y Trypanosoma cruzi, y como podemos ver en las estructuras, las que están enmarcadas en cuadros, ambas fueron efectivas. Sin embargo, el compuesto 17, que es el isómero estructural de 11, resultó ser altamente tóxico. De ahí la importancia, pues, de evaluar a ambos compuestos. Por otra parte, las bases de Schiff han sido bastante atractivas como agentes antimicrobianos, principalmente en cepas multiresistentes. Estos compuestos son derivados de aminas primarias y cetonas o aldehídos, donde el carbonilo va a ser reemplazado por una imina. La isoniazida, como podemos ver aquí, es un fármaco de primera línea para la tuberculosis. Sin embargo, este ha mostrado perder efectividad o mostrar resistencia, lo cual está principalmente mediado por una desactivación por acetilación. Entonces, la sustitución de compuestos aromáticos o alifáticos, de cadenas, perdón, aromáticas o alifáticas, se ha demostrado que bloquean esta acetilación y por lo tanto muestran una mayor actividad biológica a nivel in vitro o in vivo. Es por eso que también, por otra parte, también la sustitución con cadenas de prenilo o la adición de algunos grupos electroatractores o electrodonadores se ha visto que aumenta esta actividad. Y es por eso que nosotros nos basamos en estas premisas, pues, para los compuestos que propusimos. ¿Y por qué es importante el desarrollo de estas moléculas bioactivas, principalmente con potencial antimicrobiano? Porque, bueno, las enfermedades infecciosas persisten. Actualmente estamos pasando por una pandemia donde vemos que, pues, como tal, el problema principal es no contar con un tratamiento para poder atacarlo. Sin embargo, también aquí quiero hacer énfasis en que no se deben de olvidar otro grupo de enfermedades infecciosas, entre las que quiero resaltar las denominadas tropicales desatendidas, ya que estas afectan a poblaciones vulnerables, a zonas en vías de desarrollo, principalmente en zonas tropicales de América Latina, África y Asia, las cuales tienen un acceso limitado a los servicios de salud y tienen problemas de sanitización, además que se suma la baja inversión en el desarrollo de nuevos fármacos. Y específicamente me quiero enfocar en enfermedades denominadas de difícil manejo, como son la leishmaniasis, la enfermedad de Chagas, que ambas son enfermedades parasitarias transmitidas por vectores, y por otra parte la tuberculosis, que si bien no es una enfermedad tropical, es una de las enfermedades infecciosas más mortales, en donde, a pesar de que ha persistido por décadas, no se ha podido eliminar debido a la resistencia a fármacos que continúa en aumento. ¿Y qué es lo que tienen en común estas enfermedades? Bueno, pues la elevada toxicidad, la limitada efectividad y los múltiples efectos secundarios de sus tratamientos, principalmente porque son administrados por periodos prolongados. En el caso de la leishmaniasis, los tratamientos son administrados por vía parenteral, principalmente antimoniales pentavalentes o anfotericina B, los cuales pues causan dolor y algunos otros efectos secundarios como arritmias. En el caso de Chagas, el benzinidazol y el nifurtimox son efectivos, son administrados por vía oral, pero son efectivos solamente en fase aguda, e incluso también tienen la desventaja de causar algunos daños a nivel digestivo o neurológico. Y por último, con respecto a la tuberculosis, esta requiere de la combinación de 2 o más fármacos, ya sea isoniazida, rifampicina o incluso un tercero como etambutol, debido al constante aumento de la multiresistencia o incluso otra clasificación denominada como extrema resistencia.
Y pues como podemos observar, también los periodos de tratamiento son bastante largos, lo cual contribuye todavía más a que se desista de estos tratamientos, incrementando de esta manera la resistencia. Y bueno, para resumir un poco, la importancia de este trabajo pues es que dada la resistencia a estos antimicrobianos y la falta de tratamientos específicos e inaccesibles que muestran diversos efectos indeseables, pues nos lleva a la investigación y desarrollo de moléculas bioactivas que sean seguras y efectivas. Y por tanto, el objetivo general de este trabajo es sintetizar, caracterizar y evaluar nuevos análogos de chalconas y bases de CHIP. Y para ello, los objetivos específicos son sintetizar y caracterizar nuevos análogos de chalconas preniladas, sintetizar y caracterizar derivados de bases de CHIP a partir de ciertas hidracidas, evaluar la actividad biológica de dichos derivados en modelos procariotas y eucariotas y desarrollar, por último, estudios cuantitativos de relación estructura-actividad. De manera muy breve, el desarrollo experimental consta en una primera etapa de la síntesis y caracterización estructural de los compuestos, principalmente por infrarrojo, resonancia magnética nuclear y espectroscopía de masas de alta resolución. Posterior a ello, la parte de la evaluación biológica será realizada por la técnica de reducción de resazurina para determinar un porcentaje de inhibición metabólica y posteriormente calcular la concentración inhibitoria 50 y la concentración citotóxica 50 con el fin de determinar un índice de selectividad. Esto ya con los compuestos que resulten más activos. Y finalmente, realizar o a la par biosimulaciones predictivas, así como de ser posible un análisis por citometría de flujo. Con respecto a los resultados, en jornadas previas ya se ha reportado la síntesis de los compuestos. Aquí solo quiero resaltar que la síntesis de chalconas corresponde a un total de 24 compuestos, donde la serie 2 son los isómeros estructurales de la primera. Con respecto a las bases de CHIP, la serie 1 comprende 6 compuestos a partir de las hidracidas isoniazida, piracina carbohidracida y metilsalicilato con aldehídos prenilados. Y para la serie 2 y 3 se tienen, adicional a esto, se realizaron sustituciones con heterociclos y las hidracidas correspondientes. Y finalmente la serie 4, que consta de 13 compuestos derivados de la metilsalicilato hidracida con aldehídos sustituidos. Y bueno, antes de pasar a los resultados que les voy a mostrar, quiero mencionar la importancia del uso de métodos predictivos in silico. Estas son herramientas muy útiles porque disminuyen tiempos y costos y en base a criterios químicos farmacéuticos podemos descartar compuestos con poca o nula actividad o incluso que tengan riesgo de toxicidad. Y para ello pueden ser estudios previos a ser evaluados o posterior a esto. En el caso de que se realicen antes, se pueden determinar propiedades físico-químicas, las cuales también se pueden basar en algunos criterios como las reglas de Lipinski, de Bieber, de Egan, determinar propiedades farmacocinéticas, predecir la actividad biológica e identificar algunos targets. Para ello se cuentan con herramientas online. Estos son algunos de los programas de libre acceso que están en línea, en donde solo se requiere del uso del código SMILES, que es una notación lineal en una dimensión que representa las estructuras. Y bueno, para ello muestro aquí las propiedades físico-químicas de las chalconas. En esta ocasión solo muestro algunos ejemplos de ellas para no saturar, en donde se determina el peso molecular, los donadores y aceptores de hidrógenos, el área superficial topológica, lo cual está muy ligado a la permeabilidad de los compuestos, el logaritmo P o coeficiente de octano al agua, que nos habla sobre la lipofilicidad del compuesto y la cual se pretende que sea, es preferible que sea menor a 5, la solubilidad en agua, la cual donde 0 es altamente soluble
y -10 sería insoluble. Luego el programa, en este caso, perdón, no mencioné que fue determinado en el programa SWISS-ADME, también nos arroja el número de violaciones con respecto a las reglas de Lipinski, de Bieber y de Egan. Como podemos observar, pues estos compuestos no incumplen estas reglas. Y finalmente nos arroja un resultado de accesibilidad sintética, donde 1 sería muy fácil de sintetizar y 10 sería muy complicado. Aquí esta tabla muestra los mismos parámetros, pero aquí solo quiero destacar que este se realizó en otro programa y la importancia de ver que pues arroja resultados muy similares. Aquí solamente hay unas variaciones en el coeficiente de octanol-agua. Sin embargo, acá, a diferencia del otro programa, este nos arroja resultados de si las moléculas son aceptables o no. Con respecto al análisis ADME-TOX de estas moléculas, este análisis se realizó en el programa ADME-SAR, en donde los resultados se muestran como porcentaje de probabilidad. Con respecto a la absorción, aquí nos muestra que tiene una alta probabilidad de ser absorbidos a nivel intestinal, de pasar la barrera hematoencefálica. Con respecto a la distribución, podemos, con estos datos de la glucoproteína P, ya sea como sustrato o inhibidor, podemos saber un poquito al respecto de la distribución de estos compuestos. En este caso nos conviene pues que no sean inhibidores, que no sean sustratos de la glucoproteína P, ya que pudiera haber interacciones fármaco-fármaco, ya que esta proteína está muy relacionada también a la resistencia a fármacos. Por otra parte, nos arroja un valor de biodisponibilidad oral y de localización. Aquí nos arroja una alta probabilidad de que se localicen en la mitocondria. Con respecto al metabolismo, podemos observar la probabilidad de que estos compuestos sean inhibidores de algunas de las isoenzimas del citocromo P450, que sabemos que es una serie de familias de enzimas involucradas en la biotransformación de compuestos. En este caso muestro en rojo los compuestos que muestran ser inhibidores, lo cual pudiera ser no muy conveniente, principalmente si es sobre la isoenzima 3A4 que metaboliza más del 50% de los fármacos o genobióticos. Con respecto a la excreción, estos tres son transportadores de el OATP1B1, el OCT2 y el MAT1, son principalmente transportadores de cationes y aniones orgánicos que están involucrados en la excreción principalmente a nivel renal. Por último, también como datos de toxicidad nos muestra la probabilidad de que sean carcinogénicos o hepatotóxicos. Aquí mostramos en rojo que tienen una probabilidad todos de ser hepatotóxicos. El programa también nos arroja la toxicidad oral aguda, que la clasifica en clase 3, que es moderadamente, bueno, que tiene un bajo riesgo. Y por último, la probabilidad de ser biodegradables. Con respecto a la predicción de la actividad biológica, el programa PAS Online también nos arroja una probabilidad de ser activos o inactivos. En este caso solamente muestro el análisis de dos de las estructuras, una de ellas sustituidas, en donde lo que quiero resaltar es la actividad antiprotozoaria, en el caso de las dos, principalmente contra Leishmania, lo cual pues es de interés para este proyecto. Y bueno, por último, la identificación de blancos moleculares mediante el programa Swiss Target Prediction arroja una serie de familias de enzimas o proteínas con las cuales pudiera interactuar estos compuestos. Sin embargo, aquí sí es de hacer un análisis más exhaustivo en cuanto a las enzimas o proteínas principales que arroja este programa, con el fin de valorar si algunos de ellos sí pudieran ser blancos moleculares atractivos para ser estudiados más a profundidad. Con respecto a las bases de chip, de igual manera se determinaron las propiedades físico-químicas. Aquí, como podemos observar,
pues todos entran dentro de los parámetros establecidos por estas reglas que nos hablan más sobre la biodisponibilidad de los compuestos. Podemos observar también buenos valores sobre la accesibilidad sintética. Y con respecto al análisis ADME-TOX, se puede resaltar pues que también algunos de ellos resultan ser inhibidores para enzimas involucradas en el metabolismo de estos compuestos o en la excreción de ellos. También arrojan resultados de ser probables hepatotóxicos. Y con respecto a la predicción de la actividad biológica, en este caso se determinó para la metilsalicilato hidracida y un derivado de CHIF a partir de esta hidracida, en donde también podemos resaltar que arroja una probabilidad alta de ser agentes antituberculosos, lo cual pues es favorable para el objetivo de este trabajo. Y por último, también la identificación de blancos moleculares. El programa igual arroja una lista de proteínas que pueden estar involucradas. Sin embargo, como mencionaba, es importante pues hacer un análisis más exhaustivo sobre estos blancos. Y bueno, para concluir, el análisis realizado en estos programas es de gran utilidad, ya que, bueno, ahorita más con la cuestión de que no podemos hacer parte experimental, bueno, es de gran utilidad ya que podemos tener ahí algunos resultados y además que complementa pues muy bien los resultados experimentales que podamos obtener. En este caso, los resultados nos arrojan que los compuestos tienen un perfil farmacocinético aceptable previo a que sean evaluados in vitro. En el caso de la actividad biológica, pues se confirma que son agentes antimicrobianos o incluso sugiere algunas otras posibilidades para ser evaluados. Por otra parte, la identificación de targets, pues también nos proporciona información importante para un análisis posterior del mecanismo de acción de estos compuestos. Y bueno, es importante pues sí hacer uso de estas herramientas para de esta manera pues discriminar en compuestos que tal vez no puedan cumplir con un buen perfil y pues que puedan ser descartados previo a ser evaluados. Y aquí es muy importante resaltar que los resultados obtenidos siempre deben ser validados de manera experimental. Bueno, ya por último, el plan de trabajo para el siguiente objetivo, pues es la evaluación biológica que aquí se pretende realizar en una estancia, sin embargo, pues está un poquito pausada. Y por mi parte sería todo. Muy bien. ¿Preguntas para Jessica? Sí, yo tengo una pregunta. Sí, disculpa, tú bien mencionas que estas herramientas teóricas permiten discernir entre potenciales compuestos con actividad biológica y que cumplan o no cumplan con ciertas propiedades para ser descartados. En cuanto a los resultados que tú has obtenido al momento en este análisis teórico, en todos los compuestos que presentas hay cierta probabilidad de tener efectos hepatotóxicos. ¿Cuál sería tu criterio a este punto de decir si vale la pena sintetizarlos, si vale la pena probarlos, o como tú bien mencionas, si sirven para discernir en tus propios resultados, ¿qué podrías decir de estos compuestos que tienes? Ajá, bueno, aquí en cuanto a la síntesis, los compuestos ya están sintetizados, ¿no? Aquí este uso de herramientas, pues es un complemento, ya que todavía no han sido evaluados. Más que nada, no podemos decir que porque un valor, por ejemplo, el que usted menciona de hepatotoxicidad, que porque nos arroja que tiene una alta probabilidad de ser hepatotóxico, ya se vayan a discriminar. En este caso, hay que hacer un balance entre el perfil farmacocinético que tengan las moléculas junto con el perfil tóxico y las propiedades, en este caso, biológicas que son de nuestro interés, que son principalmente evaluar la actividad antimicrobiana. Entonces, en este caso,
el uso de estas herramientas son útiles como para guiarnos, pero como tal, pues hay que complementar con la parte de la evaluación experimental, para ya de esta manera, pues entonces sí ir discriminando compuestos que a lo mejor sí no cumplan con un buen perfil para pues ya no tenerlos en cuenta. Pues gracias, Jessica. Yo creo que con esto terminaríamos la primera sesión de la mañana. Valente, no sé si tengas algo más. Anuncio. No, para nada. Le agradecemos a todos los ponentes de este primer bloque y nos vamos al receso si no tienes inconveniente, Reina. Sí, entonces a las 12 en punto regresamos. A los ponentes de la siguiente sesión, una vez más les recordamos que respeten los tiempos para que nos dé tiempo, para que no vayamos muy cortados. Sería todo, Valente. Gracias. Gracias.